Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a su programa Entre Leyes. El día de hoy continuamos con uno más de los programas de esta reforma fiscal, fiscal, penal, laboral, y pues surgen bastantes dudas sobre la aplicación que se tiene para la implementación de la outsourcing, llamado subcontratación, casi te puedo decir que es casi traducido, ¿no? Ya habíamos comentado que todos los artículos referentes al 15A, B, C, D, esos que eran derogados, que eran los que regulaban la subcontratación, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener mucho en cuenta de que estos artículos regulaban a la subcontratación, y simplemente te voy a leer lo que antes decía y que ahora pues queremos que nos la aclaren porque ya no está muy bien que digamos. Dice: el trabajo en el régimen de subcontratación es aquel por medio del cual el patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia a favor del contratante, persona física o moral, la cual le fija tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de obras contratadas. Bueno, este artículo ya fue derogado, pero a partir del 25 de junio entra en vigor otro artículo que es diferente. Dice el séptimo transitorio: durante el plazo de 90 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor, dice que se considerará como sustitución patronal para efectos del IMSS cuando la empresa sustituta reconozca los derechos y antigüedad de los trabajadores, así como los riesgos de trabajo. Además, establece reglas específicas para la determinación de la clase, fracción y prima del seguro de riesgo de trabajo. Entonces, estamos hablando de un outsourcing mezclado con legal y con ilegal, porque están pensando de ese trabajador que viene de un outsourcing con un salario mínimo y que de otra empresa le pagan prestaciones y que de otra empresa le pagan por derechos de autor, y así complementa sus salarios. Entonces lo que dicen: oye, pues tienes 90 días para que todo esto lo conjuntes y tengas solamente un patrón. Entonces, hoy vamos a ver con nuestro gran amigo, el licenciado maestro Ernesto García Recendis. Ernesto, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros, y pues hoy nos toca hablar sobre otro tema también que es de mucha controversia, que es la sustitución patronal. Buenos días, Ernesto. Aquí sí, como bien lo comentas, el paradigma cambia de la cuestión de una subcontratación que venía estableciéndose de todos los trabajadores. Bueno, algunos no, sí nos decía la misma ley. Ahora nos dice que solo se podrán subcontratar servicios especializados y que la empresa que estaba bajo este modelo de subcontratación que pasara a para regularizarse, que le pedían el hecho de o solo subcontratar servicios especializados o recibir a todos los trabajadores y ya ahora sí contratarlos directamente, pues se ven en un grave problema. Y en el primer problema es bajo qué figura realizo este tipo de movimientos. La misma reforma nos dice que es bajo la sustitución patronal, y esta sustitución sí hay que aclararlo muy bien. Siempre se da cuando los trabajadores siguen realizando sus labores, cuando los trabajadores siguen prestando los servicios
con los mismos implementos, en las mismas instalaciones, con la misma maquinaria, y cuando los trabajadores siguen prestando los servicios sin que se interrumpan para un mismo cliente. Entonces, estos requisitos son para que se dé la subcontratación. Ahí, pues había unas pequeñas lagunas, ¿no? Donde la Secretaría del Trabajo pues tuvo que aclarar. ¿Por qué? Porque la subcontratación sí, cuando luego se fusionan las empresas, pues siguen siendo el mismo material, el mismo trabajador, el mismo lugar y los mismos clientes. Se entiende que es sustitución patronal. Cuando alguna empresa, a lo mejor compra a la otra, cuando alguna cuestión de los grupos empresariales, pues alguna le pasa los servicios a la otra y se va a dedicar a otra giro comercial, pues bueno, entonces ahí se entiende que hay sustitución patronal en ese tipo de cuestiones. Pero cuando un outsourcing te va a pasar a los trabajadores, ¿qué material o qué implementos tecnológicos o qué cuestión de infraestructura te va a pasar para que tú como patrón que está recibiendo a los trabajadores digas que hay una sustitución patronal? Pues los elementos materiales en primera no se pasan, ¿no? Pues como tú lo decías, Manuel, pues muchas ocasiones el outsourcing sí te presta los servicios de ser una mentada, como les denominaban, nominera, nada más la que paga, y los implementos materiales, tecnológicos, los correos electrónicos, todo, era de la empresa que recibía los servicios. Y entonces aquí sí estaba la cuestión, ¿se configura sustitución o no se configura sustitución patronal? Para eso, la Secretaría del Trabajo sí dijo, bueno, sí se configura sustitución patronal, aunque no se pase nada de infraestructura material, ¿no? Yo te paso los trabajadores y simplemente habrá esta sustitución. Pero aquí está la otra, es bajo los mismos términos, con las mismas condiciones y en el mismo ambiente laboral que se venía desarrollando el trabajador. Y entonces algunos trabajadores, a lo mejor, pon tú, no vamos a meternos con el caso Beiruti, que fue tan publicitado, ¿no? De cómo hacían los pagos con muchas empresas. Pero a lo mejor, pues, una empresa le pagaba bajo un esquema de darle su salario y darle muchas prestaciones o muchos bonos, que la misma ley te dice que cuando son bonos no integran el salario. ¿Con qué salario lo vas a reconocer tú entonces como patrón? ¿Con un salario base o con un salario con los bonos que le daba la empresa de subcontratación? Existen también bonos que, pues bono de puntualidad, de asistencia, de transporte, de despensa, y que igual y no integran el salario algunos. Entonces, ¿con qué tipo de salario lo vas a reconocer en el Instituto Mexicano del Seguro Social? Y la otra, pues existen algunas empresas que tienen sus planes de ahorro para el retiro registrados en la CONSAR, y pues ese tipo de planes de ahorro para el retiro en muchas ocasiones se utilizó como una estrategia también, inclusive fiscal, ¿no? Porque, pues ahí me podrás corregir, pero pues lo que es todo lo del ahorro para el retiro está exento hasta determinadas sumas al año, ¿no? Sí, es una precisión nada más. Sí, fíjate que los bonos y así como lo dices, algunos bonos, algunos vales de despensa, todos sí se integran al salario bajo ciertos límites. Y los bonos, yo que trabajé en el IMSS, pues sí se integran al salario, inclusive ahorita el Seguro Social hasta los quiere, te los determina como una base de entre los elementos fijos, porque ellos aducen a que
como ya los has entregado en otros años, pues ya son previamente conocidos y los quieren integrar. Entonces, aquí digo, el problema, no sé si me alcanza a escuchar, es que ellos piensan que va a haber una empresa que venga a absorber todos los pecados que traían las otras empresas, las empresas outsourcing ilegales. Y yo no creo que alguien con sus cinco sentidos de razón o bien en su sano juicio pueda llegar a hacer algo así. Yo considero que lo que van a empezar a hacer es quitar o cerrar las empresas que tienen todos esos pecados y pues crear una empresa nueva, porque la sustitución patronal pues solamente pudiera ser o caer dentro de del régimen, no régimen, sino de las figuras que le llaman insourcing, que sí es de la empresa, que es ilegal, pero que lo que estaban evadiendo era la PTU, a donde estaban todos los activos, todos los fierros en la empresa y los traspasaron a otra empresa para fines de pulverizar la PTU. Ahora lo que dicen, ¿sabes qué? Pues ahora sí, otra vez regrésalos a la empresa donde nacieron y haz la sustitución patronal. Ahora aquí el tema es, oye, pues sí, los voy a reconocer con toda su antigüedad, con todas las prestaciones, pero a sabiendas de que esta insourcing, pues fue una empresa que sí estuvo al corriente el pago de contribuciones y además que sí su base o su salario base de cotización para efectos del IMSS era el que debería de hacer. No había menoscabo en los intereses de los particulares, de los trabajadores. Yo digo, en la mayoría algunas de empresas insourcing, otras empresas insourcing todavía tendrían, están encaminadas también a bajar el salario base de cotización, teniendo un salario mínimo y los demás estarse pagando con otro tipo de prestaciones. Entonces, al momento de salir de la empresa y ahora volver a entrar, pues tenemos un conflicto, primero de antigüedad, tenemos un conflicto de prestaciones que le daban allá y ahora ya no se les va a dar de este lado, y lo que tienen que hacer es reconocer y nos van a dar 90 días nada más. Oye, no, y aquí hay una cuestión, Manuel. ¿Perdón? Y aquí hay una cuestión de todo lo que dices. Las empresas que tienen su insourcing, que simplemente lo hacían para el tema de la PTU, pero que sí le otorgaban el sueldo al trabajador, que sí, pues pagaban sus contribuciones, que sí está todo, normalito como lo debieran de hacer, ¿no? Como un patrón bien, en su caso. Pues bueno, este tipo de traslado de los trabajadores, nada más tendrán que ver la prima de riesgo que había en una empresa y la prima de riesgo de la otra empresa. Y tendrán que hacer la retabulación de esta prima de riesgo para que sea igual, ni modo de que le pongas en una empresa una prima de riesgo nivel 1 y que la empresa donde estaban los trabajadores tuviera una prima de riesgo nivel 3. Se tendrá que reconocer en la empresa que los recibe ese nivel 3 para pagar su prima de riesgo con el nivel que era de los trabajadores, y ahí sí podemos hacer una sustitución, se reconocen los derechos, las antigüedades, se reconoce todo de los trabajadores, inclusive no hay que finiquitar nada, pero los outsourcing que sí fueron creados para tratar de pagar menos, para hacer cuestiones indebidas, pues, ¿cómo le vas a reconocer? Pero en segunda, bien tú comentabas, lo que hay que hacer es recibir a los trabajadores, sí, pero no bajo el esquema de sustitución patronal. Si tú lo haces, estás adquiriendo una bronca o estás poniendo
a que se vislumbre la bronca que traías, ¿no? Imagínate que el trabajador en sustitución patronal ganaba, bueno, con el patrón sustituido ganaba 4,000 pesos y con el patrón sustituto ya gana 10, van a decir, espérate, ¿de dónde salió ese dinero, no? O qué pasó con ese dinero. Y la otra, la otra, si en este tipo de operaciones, las primas de riesgo son mayores o estaban mal cuantificadas, también te dicen a ti que recibes a los trabajadores, no vas a empezar con un riesgo bajo, sino que te vas a tener que clasificar en un intermedio y entonces tu prima de riesgo se aumenta por este tipo de cuestiones de no estar debidamente autoclasificados el que estaba prestando los servicios. Ahí vienen exactamente el problema. Entonces, pues, ¿qué es lo que tendría que hacerse? Una terminación en el outsourcing que estaba realizando las operaciones, y al haber una terminación se debe de liquidar a los trabajadores y que en este caso las mismas autoridades han dicho, pues le tienes que pagar como si fuese un despido injustificado, porque ya no hay una justificación para rescindir a los trabajadores. Entonces, lo liquidas y una vez que lo liquides, la nueva empresa pues lo podrá contratar bajo sus términos y bajo sus condiciones, ¿no? Sería lo más sano. Sí, fíjate que sí, yo creo que sería una de las opciones que se pudieran hacer, digo, malamente porque los trabajadores percibían ingresos por otros lados y al reconocerse de este lado, pues sí, es como evidenciarte que estabas haciendo las cosas mal y podría caer algunas revisiones en estas empresas que son, vamos a pensar en la fusión, las fusionadas. Oye, ¿qué estabas haciendo allá? ¿Por qué tenías tantos ingresos a los trabajadores en diferentes, les pagabas ingresos por diferentes empresas, ¿no? Entonces dice que va a contar en un plazo de 90 días. ¿Qué pasa si en 90 días no lo haces, Ernesto? Bueno, aquí empiezan todas las cuestiones, pues fiscales, de seguridad social y laborales a operar, ¿no? Porque el decreto sí fue muy claro. La subcontratación está prohibida, ya, como tal. Solo se permiten servicios especializados. Entonces, las grandes empresas de subcontratación que tenían administrativos, del sector primario, de aquellos ingenieros y especialistas, etcétera. Entonces, todos esos se van a tener que poner en un solo objeto y decir, o soy del sector primario, o son especialistas, o son administrativos, o son empleados, pues de trabajo rudo. Tendrán que decir qué es a lo que se van a dedicar y pues todos los demás trabajadores ya no opera la subcontratación y las empresas que recibían el total de sus trabajadores, los operativos y los administrativos, ya no podrán recibir a los operativos y a los administrativos de forma de subcontratación. Consecuencias, a partir de estos 90 días, si no se tienen los permisos de la Secretaría del Trabajo, en primera es una subcontratación prohibida. En segunda, todos los pagos que tú hagas cuando recibes los servicios van a ser no deducibles y no acreditables. No deducibles para renta, no acreditables para el IVA. Y todas esas cuestiones de la empresa que te estaba prestando los servicios, puedes ser acreedor a una multa por no tener los permisos y tú por recibir los servicios te haces acreedor a una multa, o sea que si te cae la inspección del trabajo te van a poner una multa que va nada más, ¿no? Desde los 100,000 pesos hasta los 400,000 pesos por esta cuestión del outsourcing indebido. Tú dices, pues son 400,000 pesos, me la juego, tal vez,
pero va a ser no deducible y no acreditable. Y también adicional, te van a poner una multa en materia fiscal por andar haciendo esta cuestión de la subcontratación sin tener los permisos adecuados conforme lo establece el artículo, me parece es 15D del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Me parece que es la modificación. Y entonces ahí va una cuestión de que también te van a poner una multa fiscalmente, y si es que hacías estos esquemas agresivos de evasión fiscal en donde el trabajador le pagabas por unas cuestiones diversas para tratar de evadir el seguro social, pues va a ser defraudación fiscal, ¿no? Y si es para evadir también los pagos del Infonavit, pues asimilables a defraudación fiscal, y si el monto sobrepasa de 8 millones de pesos en el año, pues es delincuencia organizada. Entonces, nos vamos a una cuestión penal, administrativa, fiscal y laboral, ¿no? En este caso. Bueno, perdón que te interrumpa, vamos a ir unos pequeños anuncios comerciales y ahorita regresamos nuevamente. Adelante, vale. Producción. Bien, entramos nuevamente con ustedes. Estamos aquí Entre Leyes, estamos hablando sobre la sustitución patronal y estamos viendo pues que no es tan sencillo hacer esta sustitución patronal, o si lo van a hacer, pues bueno, tienes que tener mucho cuidado con todos los artículos transitorios pues que la regulan. Dentro de esos artículos transitorios tendremos el artículo 4, que nos dice que durante el plazo de 90 días naturales, no hábiles, contados a partir de la entrada en vigor, o sea, del 25 de abril, no será requisito la transmisión de bienes objeto de la empresa para que opere la sustitución patronal. O sea, nada más llévate a los trabajadores, no te lleves todos los fierros. Yo entiendo porque los fierros siempre han estado en la empresa operativa, la operadora, y se deberá reconocer en todo caso la antigüedad de los trabajadores. Pues para ello tenemos una NIF, es la D3, sí es el D3, que habla sobre los beneficios empleados, donde viene toda la antigüedad, todo lo que se reconoce como las prestaciones de retiro. Cuánto, si se corriera a todos los trabajadores, cuánto les corresponderían de 3 meses, de prima de vacacional, la prima de antigüedad, y como no los vas a reinstalar, pues a lo mejor le podrían hasta proceder hasta los 20 días, por exactamente, porque no los vas a reconocer. Entonces, aquí puede haber alguna interpretación, Ernesto, que nos dijeras, oye, pues va a haber una sustitución patronal, no te estoy corriendo. Entonces, no opera la figura de la liquidación. No, cuando estoy terminando. Cuando es una sustitución patronal, ¿qué es lo que debes de hacer? Debes de notificarle al trabajador por escrito que se da una sustitución patronal, que se le reconocen sus mismos derechos laborales, su antigüedad al trabajador, y ya una vez que le estás notificando por escrito, le debes de decir quién es el que dejará de ser su patrón y el que va a ser su nuevo patrón. Tendrás que identificar al nuevo patrón. Deberás dar un aviso en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y este aviso en el Instituto Mexicano del Seguro Social puede ser de 2 formas. Una, puede ser en línea, debes de contener tu e-firma o tu firma electrónica, y una vez que te metas al portal, lo deberás de rendir el aviso de sustitución patronal en donde digas cuáles son los trabajadores, cuáles son los montos. Deberás de adjuntar también en línea este documento en donde se les avisa a los trabajadores que ya operó una sustitución patronal, y deberás de presentar tu alta
como patrón sustituto en el Instituto Mexicano del Seguro Social con la prima de riesgo que se venía dando de los trabajadores, en el mismo nivel o en el mismo esquema de la prima de riesgo. ¿Pero cuál? La que se tenía, porque me imagino que la empresa donde la empresa que recibe los servicios quizás pudiera tener una prima de riesgo de trabajo menor, sí, que a la que viene en la parte operativa, ¿no? Sí, inclusive. ¿Cuál de las dos quedaría? La operativa, la prima de riesgo mayor. Porque dice, durante el plazo de 90 días naturales contados a partir de la entrada en vigor, los patrones que hubieran solicitado al IMSS la asignación de uno o más registros patronales por clase, deberán dar de baja dichos registros patronales. Entonces, quiere decir que si yo soy la empresa que tengo varias empresitas, ¿sí? Que soy de esas pecadoras legales, porque la sustitución patronal está ahí, o sea, el outsourcing estaba permitido. Claro, si haces tú una ilusión fiscal, una evasión fiscal, pues claro, no está permitida. O sea, de que le pagues derechos de autor a un trabajador cuando en realidad es un salario. Lo que estás haciendo es ahí, tienes que, lo que estás haciendo es abusando de la exención que tenían estas personas que tienen ingresos por derechos de autor. Entonces, ahora que pasan de este lado, pues, ¿cómo los vas a reconocer? O vamos a un sindicato que contrata trabajadores. Vamos, y ahora lo voy a reconocer a esos trabajadores de ese sindicato, que son patrones del sindicato, ahora los voy a reconocer. Entonces voy a tener diferentes registros. Entonces me dicen, ¿sabes qué? Debes de cancelarlo. Y te vas a quedar con la empresa que los va a absorber. Pero pudiera ser que esa empresa pudiera tener menor o mayor prima de riesgo de trabajo, ¿no, Ernesto? La empresa que recibe los servicios debe de adquirir la prima de riesgo que corresponde a sus actividades económicas y operativas. Aquí esta empresa que recibe a los trabajadores, y eso no lo ha dicho el IMSS, de si puede tener a lo mejor dos primas de riesgo diferentes y dos cálculos de prima de riesgo diferentes, la que recibe a los trabajadores, una por sus trabajadores administrativos y otra por los operativos. Pero ¿qué es lo que la misma reforma en sus transitorios dijo? Cuando tú eres el outsourcing que tiene varias primas de riesgo, deberás de convertirte en servicios especializados, es decir, ya no puedes tener administrativos y operativos. Ya decídete a cuál vas a dedicarte bajo este esquema de servicios especializados, y una vez que te decidas, todos los demás los das de baja. Todos las primas de riesgo las das de baja. Y precisamente quieren que presentes tú el aviso de sustitución patronal en el instituto para checar estas primas de riesgo, de dónde es del lugar donde venían los trabajadores y en dónde se están ubicando estos trabajadores en la empresa y bajo qué primas de riesgo, para hacer ahí los cálculos de si están pagando correctamente sus aportaciones de seguridad social. La otra, si tú no lo haces en línea, deberás de hacer este aviso en la delegación que te corresponda del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde tengas tu domicilio fiscal, porque puedes tener también trabajadores en toda la República y deberá de ser en donde tengas tu domicilio fiscal que des el aviso de sustitución patronal. Y todo esto lo tienes que hacer en el periodo de 90 días, porque si no, estás fuera de plazos y todo lo que pagues pues va a ser no deducible, y va a ser una cuestión ilegal. ¿Por qué? Porque ya la misma ley dijo, está prohibido este tipo de subcontratación.
Entonces ahí estarías afectando también a la misma ley. En cuanto a esta cuestión de la sustitución, no se liquida a los trabajadores, como lo decíamos, simplemente se continúan pagando las prestaciones y el trabajador seguirá teniendo sus mismos derechos y obligaciones. Si no das el aviso de sustitución patronal y nada más los cambias, aguas. ¿Por qué? Porque eres responsable solidario de todos los pagos no realizados o realizados de forma indebida del patrón sustituido, y el patrón sustituto es responsable solidario. Y si después de que el que recibe los trabajadores no dio el aviso, el que dejó de recibir o el que dejó de tener a los trabajadores también es responsable solidario. Y esta responsabilidad solidaria no se termina hasta que no se dé el aviso de sustitución patronal. Y eso lo comento porque ya me ha tocado ver 2 o 3 asuntos en donde dicen, no, pero pues yo ya dejé de ser su patrón, ahora es fulano. Se comprueba que eran los mismos servicios, el mismo establecimiento, el mismo monto, nada más que cambiaron el patrón, sí. Bueno, sustitución patronal, se declara la sustitución patronal y ambos patrones son responsables solidarios en un laudo o en lo que venga. Sí, hablando de laudos, el trabajador tendría la obligación de conocer quién es tu patrón en un laudo. Porque, oye, yo soy trabajador, pero sinceramente yo no sé para qué empresa trabajo, para la A, la B, la C, porque pues todos me pagan en un laudo. Y nosotros que hemos estado en los juzgados, ¿a quiénes demandamos? La misma Ley Federal del Trabajo indica que el trabajador no es necesario que sepa el nombre del patrón, simplemente dirá la fuente de trabajo, a qué se dedicó y sus actividades que realizó y las actividades preponderantes de la fuente de trabajo. Esa es una. La segunda, también la misma Ley Federal del Trabajo en su artículo 16 establece la unidad económica, que dice que todas las empresas, establecimientos o como se les denomine, que formen parte del proceso productivo, serán responsables solidarios y considerados una unidad económica. Entonces, si el trabajador, como pasaba anteriormente, lo daban de baja de uno, lo daban de alta en otro, lo daban de baja de uno, lo daban de alta en otro, pero siempre prestó sus servicios en el mismo establecimiento, se entiende que es la sustitución patronal y que todas esas empresas son una unidad económica. Y entonces, ¿qué puedes hacer tú, Manuel? Pues demandas a los 5 o 6 patrones que te estuvieron pagando durante todo el tiempo que prestaste tus servicios. Si no tienen las renuncias, si no tienen los finiquitos entregados, pues entonces fue una sustitución patronal que nunca dio el aviso, y al no dar el aviso son responsables solidarios y se tendrá que condenar a todos de manera solidaria. Si tienes documentos de una baja, de que le liquidaste todo y de que después inició su relación con otro patrón y tienes la baja y tienes los finiquitos, tienes todo, pues ahí sí pudiera decirse que pues no hay una responsabilidad solidaria y que estuvo cambiando de patrones, ¿no? Pero pues siempre que hacen los outsourcing este tipo de estrategias, pues nunca tenían la documentación debida, ¿no? Sí, fíjate que también vamos a tener ahorita hablando de sustitución patronal, pues tendremos ahí problemas con la PTU, ¿no? Porque la PTU, pues las reglas son distintas, pero en especial en este año, en donde vamos a tener o vamos a estar con 2 leyes en un mismo ejercicio, la ley del 23 de abril hacia atrás y la del 24 de abril hacia adelante, en donde vamos a tener un reparto de utilidades totalmente subgéneris, ¿no? Porque vamos a determinar la PTU con relación a la renta gravable
al 10% y ahí repartimos. Oye, pero por el otro lado, pues te dice que no puede ser máximo 3 meses o el promedio de los 3 años. Y si eres del intelecto, ahí no pasa nada porque máximo vienes pagando un mes, máximo. Pero yo soy de los que opino de que primero debes de determinar el 10% de PTU, porque dice la participación de las utilidades. ¿Y cómo voy a partir o repartir utilidades si no tengo utilidad? Dices que vas a tener que pagar 3 meses. Espérame, si tengo utilidad, porque si no tengo utilidad, no voy a poder repartir nada. Claro, hay sectores específicos como el minero que dicen, oye, pues es que yo tenía 8 y ya me estás partiendo a 3. Bueno, estamos hablando de 8 de un salario no tan bueno, ¿no? Tan remunerador, que también ahí estaremos en presencia del artículo 2 y 3 de la Ley Federal del Trabajo, del trabajo digno, del acoso, inclusive de los salarios iguales, ¿no? Por cada categoría. Entonces, vamos a tener un problema ahí, ¿no? Vamos a tener 2 leyes, ¿no? En resto, tendríamos 2 leyes. Que aquí hay una cuestión. Las utilidades del 2021 se pagan hasta el 2022. Y entonces aquí el problema también sería los trabajadores que pertenecían a un outsourcing. Se debe de hacer el cálculo de si tenía utilidad. Si tenía renta gravable, se le saca su 10% y entonces se debe de repartir entre todos los trabajadores del 2021. Y si a la fecha de hoy, pues tuvo muchos trabajadores y después ya se quedó con poquitos, pues se les tiene que considerar a todos los trabajadores que dio de baja hasta esta fecha, porque recordemos que las utilidades se pagan el 50% por salarios percibidos y el 50% por días laborados. Entonces, a estos trabajadores les tiene que considerar su parte proporcional para pagárselas. Y esta empresa de subcontratación se las deberá de pagar esas utilidades a los trabajadores si es que las hubieren. Y la empresa que recibió a los trabajadores tendrá que hacer su cálculo anual y de su cálculo anual tendrá que decir, ahora sí el 50%, el 10% de renta gravable para las utilidades, el 50% por salarios y el 50% por días laborados. Y deberá de contar nada más desde la fecha del ingreso para el término del ejercicio y deberá de pagar su parte proporcional de las utilidades. Aquí en este sentido, pues si no me vas a decir, oye, antes de la reforma, pues estaba de que se podían pagar más utilidades. Después de la reforma estaban menos, pero también no puedes darle efecto retroactivo de decir, ahora voy a aplicar la nueva reforma en perjuicio de los trabajadores. También ello pudiera ser causa de un amparo, inclusive por los trabajadores que les quieran hacer ese tipo de estrategia. ¿Qué opinas de este artículo 18, si recuerdas, en caso de interpretación de normas, ¿te acuerdas? Ah, sí, la misma Ley Federal del Trabajo dice que en caso de que la ley no tenga establecida una claramente interpretación de las normas de trabajo. Perdón, me voy a permitir leerlo porque nos des tu punto de vista, porque dice, en la interpretación de las normas de trabajo se tomará en consideración sus finalidades señaladas en el artículo 2 y 3, que habla de salario digno, del trato digno, de un salario igual, de la no discriminación, trabajo digno y decente, de la seguridad, o sea, casi de todo el contenido de la ley. Vamos, y en caso de duda, prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador. ¿Crees que esta interpretación solamente sea para normas procesales? O sea, que tengan que ver solamente en los juicios o en la parte aplicativa, en la parte de interpretación de la ley. No, tendrá que ser para el derecho sustantivo.
toda aquella interpretación de la ley que pudiera menoscabar los derechos de los trabajadores deberá de hacerse en el sentido más favorable a los trabajadores, no nada más procesalmente hablando, sino que es en ambas legislaciones, tanto la procesal como la sustantiva. Sí, y además, en apego al artículo 1º, segundo párrafo de la Constitución sobre los derechos fundamentales, que también se aplicará la norma que más favorezca a las personas. Entonces, creo que aquí la norma va más dirigida a favor de esos trabajadores que venían percibiendo salarios de un patrón que evadía la carga social. Y ahorita lo quieren poner en cintura. Entonces, poner en cintura a 90,000 empresas que están bajo este régimen no es tan fácil. No es tan fácil. Y lo que se ganó para efectos de la PTU fue decir, bueno, pues te vamos a dar 3 meses como límite. Aunque al principio, ¿te recuerdas cómo estaban de las 26 propuestas? Se habían propuesto 4 meses, ahora se bajó a 3. ¿Esto tiene un beneficio o un perjuicio, Ernesto? ¿No? Tú que andas también en tribunales y con todo este tema de derecho laboral. ¿Perjudicó o benefició? Dependiendo, eres el patrón, pudiera ser que te benefició. ¿No? Eres el trabajador, de algunas empresas pudiera ser que te perjudique. Te lo voy a poner yo haciendo un simple ejemplo. Con una revista que conozco, no voy a decir el nombre, pero esa revista generó unas utilidades, bueno, una renta gravable de 50 millones de pesos en un ejercicio. Entonces, 5 millones se tenían que repartir entre los 3 trabajadores que tenía, nada más 3. Y entonces, bien, ¿no? Y dices, imagínate, uno era el chofer y el que llevaba las revistas, el otro era el diseñador y el otro era el editor, que era el que checaba contenido, redacción, y el que hacía negocios con algunas otras clientes y proveedores. Nada más. Y tú decías, oye, los sueldos no estaban tan mal, pero tampoco era para hacerse millonarios, ¿no? Y cuando tú sacas el cálculo y dices, 5 millones entre los 3, no, pues se van rayadísimos, ¿no? Claro. Casi haces nuevos millonarios y nuevos empresarios. Lo que pasaba, pues el patrón decía, ¿cómo voy a repartir 5 millones entre 3? No le hagas. Hasta puedes ser tus propios competidores. Y deja, lo peor de todo, que tú les das ese dinero, se van, te forman una propia empresa que ya ellos tienen los contactos, te compiten a ti, pero tú contratas nuevo personal, lo tienes que capacitar, lo tienes que volver a adiestrar, y para que el próximo año te vuelvan a generar otros nuevos millonarios y nueva competencia, pues está difícil. ¿Qué es lo que dice la reforma? Pues bueno, págale 3 meses de salario. Y en este tope de 3 meses de salario, pues si le tenías que repartir 1,900,000 pesos, pues ya nada más dale sus 200,000 pesos y que se esté contento el trabajador, ¿no? Con sus 3 meses de salario. Esto, ponle que yo solamente pago 3 millones, que debe haber repartido, salió la base de PTU 13, entonces me quedé con 10. Aquí hay una cuestión. La misma ley dice que la PTU no repartida en un ejercicio se acumula para el ejercicio fiscal inmediato anterior. O, bueno, el ejercicio fiscal siguiente, no inmediato anterior, perdón, siguiente. Y y pues eso tendría que considerarse, pero aquí hay una cuestión. Pero si ya lo repartí en los 3 que habían. Pero aquí hay una cuestión. Eso era cuando había objeciones a la repartición de las utilidades en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ahorita, como ya no se consideran que son objeciones, que es una retabulación a las utilidades, porque si estás diciendo,
tengo que repartir los 10 millones, pero nada más repartí 4 porque pues, son 3 meses, yo ya cumplí con mi obligación como patrón. El restante ya no debiera de acumularse y ya el restante ya es una parte mía. ¿Por qué? Porque la misma ley me dice utilidades hasta 3 meses, párale. Y ya. Y ya. El caso especial fuera de un trabajador que no le has pagado, no le pagaste porque no vino, entonces, pues hasta donde yo sé, ese derecho es imprescriptible. O sea, no prescribe el derecho. Tendrás que tener la reserva de esa PTU y en cualquier momento te verán decir, ¿sabes qué? Dame mi lana, ¿no? Oye, pero la voy a acumular para el siguiente año, sí, pero en el caso de que no las haya repartido, porque hay quienes tienen la PTU determinada y lo que reparten es otra. Yo he visto pasivos y que dicen, oye, ¿ese pasivo qué es? Pues es la PTU no pagada. Ah, no vinieron a cobrarla. No, es que no tuvimos para pagarla y se quedó como pasivo. Y entonces ese derecho, pues es... No prescribe. No prescribe. Los trabajadores tendrán derecho a que ellos demanden a la empresa para el cumplimiento de esa obligación. Tus comentarios finales, mi estimado amigo. Pues bueno, en este tipo de cuestiones de la sustitución patronal, sí sería viable que se acerquen con un especialista, que vean si tenían pecados antes de la sustitución o si venía dándose de forma común, ¿no? Esta subcontratación, para poder determinar qué pudiera ser más viable, si hacer una sustitución o inclusive hacer una nueva recontratación, porque igual y tú dices, la ley nos dice muy fácil, sustitución, lo haces y luego no te das cuenta del trasfondo que puede llevar o de las complicaciones que puede traer esta sustitución. Entonces sería una recomendación, acérquense a los especialistas, acérquense a esas personas que te pudieran hacer el análisis de los riesgos fiscales, laborales, de seguridad social y que pudieran determinar la mejor opción para transitar en estos 90 días que estamos allá, Maestro, ¿y entonces podemos contactarte? Porque a lo mejor alguno de nuestros cibernautas quisiera llamarte para alguna duda o contratarte. ¿Dónde te localizamos, Ernesto? El teléfono, el personal es 55 1309 0603. 55 correo. 55 1309 0603 y el correo es erecendis@planojurídico.com. Otra vez, por favor. De Ernesto, recendis@planojurídico.com. Ok, pues Ernesto, no me queda más que agradecerte que hayas compartido tus conocimientos, tú que eres maestro en Derecho Laboral, que obviamente podríamos decir que pudieran coincidir o no coincidir con los comentarios de algún contador, pero por eso acudimos hoy Entre Leyes a maestros así como tú, con ese conocimiento más acertado, apegado, porque pues sabemos que estás en tribunales, estás metido a esto te dedicas, y te agradecemos en nombre de Entre Leyes que has estado con nosotros en nuevamente su programa de la segunda parte de la subcontratación y sobre todo pues esta parte de la sustitución patronal y un poquito lo que hablamos de PTU. Pues de la directora, Jessica Rueda y de Rocky y de todo el equipo de producción que hacen posible llegar a sus hogares, pues les agradecemos. ¿Ibas a comentar algo, Ernesto? No, un saludo a todos, a Jessica, Javier, a Rocky, a todo el personal de ahí de IMEFI. Una felicitación por tu título que te acaban de dar de doctor en Derecho. Y pues saludos a todos los cibernautas que nos ven. Bueno, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo, amigo, y que Dios te bendice, ¿no? Y un saludo para Daniel y Ernesto, Daniel, y de todo su equipo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta la próxima, amigos. Esperamos que nos vean el próximo jueves con estos temas tan interesantes y recuerden sobre el curso que se tiene de outsourcing
en donde van a participar 3 expertos por 9 horas. Y hay que tener mucho hincapié, mucho honesto, hago hincapié, que son 3 personas que vamos a estar participando con temas muy especiales que tienen que ver con el outsourcing. Y son 9 horas. No es como un curso que es un solo expositor y que se chuta las 5 horas, sino no, son 3 horas por cada expositor. Ya un honorario muy asequible para los bolsillos de esas personas que tienen el deber o el cuidado de revisar la parte laboral. Señores, un placer. Nuevamente me despide el doctor José Manuel Miranda. Les mando un cordial saludo. Hasta luego.